Askurukipan takinitaki. Asquiruquipanay yatichiri. Asquiruquipanaya tichiri. Asquiruquipanaya tichiri. Asquiruquipanaya chichiri. Waliki Aymar Aru Yatekawimpi Kaltañani, ¿ya? Estamos viendo lo que es concordancia, ¿correcto? Hisa yatichiri. ¿Ya? Isa. Hoy día vamos a ver lo que son reglas, ¿ya? Algunas reglas que tienen que ver con la concordancia, ¿ya? Entonces, regla en Aymara, Camachi, ¿ya? ¿Ya? También norma, ¿no? Camachi, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando hablamos de normativas, de leyes, ¿no? Constitución política del Estado y todo eso, igual Camachi, ¿no? Ahora, regla, estamos viendo de lo que es concordancia. Vamos a ver específicamente lo que es adjetivo y nombre, ¿ya? Esta regla vamos a ver, adjetivo y nombre, ¿ya? Entonces, la primera regla, Nairir Camachi, ¿no? Tiene que ver con lo que es número plural con nombre contable. Entonces voy a poner así, número plural, nombre contable. Entonces decimos que cuando el adjetivo, estamos hablando adjetivo, nombre, ¿no? Entonces cuando el adjetivo es calificativo y el nombre tiene rasgo contable, se utiliza el sufijo naca, ya para el tema del plural, ¿no? Obviamente cuando se refieren a dos o más cosas, pueden ser personas, animales, lo que sea, ¿no? Por ejemplo, Hisca, estamos hablando de, ¿qué podemos decir? Coca, ¿ya? Coca, naca. Aquí estamos asumiendo que este nombre tiene rasgo contable, hace referencia a aspecto contable, ¿ya? Entonces, en ese momento utilizamos el naca para pluralizar, ¿ya? Hisca, Pokanak. Vamos a poner otro ejemplo. Apa. ¿Saben qué es apa? Ágil. Hábil. Hábil, hacendoso, eso es apa, ¿no ven? Eso. ¿Sí? Entonces yo voy a decir apa, wa, wa. Yo podría decir apa, guagua, ¿no es? Singular, ¿no es? Pero en aquí claramente tiene aspecto contable, ¿sí? Entonces voy a decir, y además es plural. Apa, guagua, naca. ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Queda claro o no? En traducción de Yatichiri. Yatichiri, Yatichiri. Sí, es. ¿Ya? ¿Traducción? Sí, niños trabajadores sería. Niños
Trabajadores, sí, o agilosos, habilosos. Eso sería. ¿Ya? Apa, así como tal, es hacendoso, ¿ya? Lo contrario sería jaira, flojo. Yatichiri, ahí digamos, no está como los adjetivos que primero en la lectura cambia, en la traducción cambiaba. Ahí puedes, en la traducción puede ser directo, así como hoy día pequeños, habilosos o niños habilosos. Niños habilosos, sí. Entonces, no cambia la traducción. Como no lo entiendo. Es que en el adjetivo se modificaba, así como el inglés, algunas palabras se modifica Pero el orden. estamos en la misma estructura, ¿no ven? En Sí, pero castellano, primero es el nombre, el sustantivo. Así es el castellano, sustantivo, luego es el adjetivo. Entonces decimos casa blanca, ¿no ven? Niño bueno. Ahora en Aymara es al revés, igualito que el inglés. Entonces primero va el adjetivo, luego el sustantivo. Entonces aquí está, esto es adjetivo y esto es adjetivo y esto es el sustantivo. Entonces, ¿cómo vas a traducir al castellano? Entonces, árbol pequeño. ¿No ve? Niños hacendosos. ¿Me dejo entender? No hemos cambiado nada. Seguimos manejando esta estructura que hemos enseñado desde el primer día. Está bien. ok, licenciado, Igualito gracias. escribe ¿No ve? Yatichiri. ¿No ve? Está Igualito claro, ¿no escribe. ven? Sí. Ya. Entonces, solamente esta regla se utiliza cuando tiene aspecto contable, ¿ya? En este caso, el adjetivo. Entonces, cuando tiene aspecto contable, necesariamente pluralizamos, ¿ya? Ponemos naca, ¿ya? Eso. A eso se refiere esta regla. Ahora, veamos la segunda regla. La segunda regla tiene que ver número plural con adjetivo determinativo, ¿ya? Adjetivo determinativo. En todo caso, aquí diremos cuando el adjetivo es cuantificador, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a decir que el adjetivo que utilizamos es igual a cuantificador, ¿ya? Cuantificador. Ahora, cuantificador numeral. Numeral. Y el sustantivo también es contable, ¿ya? También es contable. Sustantivo igual contable. Pero aquí hay que tomar en cuenta, el adjetivo ya es numeral, cuantificador numeral. Entonces, decimos, ¿no? A ver, un ejemplo para que me entiendan. Pussy, ¿qué es eso, pussy? 4. 4, entonces estamos hablando de un adjetivo, ¿sí? Cuantificador y además es numeral, ¿no ve? Entonces, pussy coca. No necesitamos pluralizar el sustantivo, ¿ya? Pussy coca, nada más. ¿Queda claro, no ve? Entonces, cuando el sustantivo es cuantificador numeral así, no utilizamos el naca. ¿Ya? Entonces, directamente pussy coca. ¿Ya? Porque aquí ya estamos cuantificando de forma numeral. ¿Se entiende, verdad? ¿Ya? A ver, vamos a poner otro ejemplo. A ver, ¿qué podemos poner? Kimsa
Warmi. ¿Qué estoy diciendo? 3 mujeres. 3 mujeres. ¿Ya? Kimsa warmi. A ver, no estoy pluralizando. Otro ejemplo. Pusi parwa. 4 llamas. Llamas. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Esto está más fácil todavía, ¿no? Y de Sí. recordarse también. ¿Ya? Eso es la segunda regla de concordancia que tiene que ver con numeral plural, adjetivo determinativo. Tercera regla. Plural, adjetivo. Plural, vamos a decir, con adjetivo. Ah, está bien. Adjetivo cuantificador. Y en este caso, indefinido. En este caso, el adjetivo es un cuantificador, ¿no? Cuantificador. Y además es un cuantificador indefinido, ¿no? Y el sustantivo también tiene rasgo contable, ¿ya? El sustantivo tiene rasgo contable, por tanto, tampoco se utiliza el sufijo naca, ¿ya? Ejemplo, ¿cómo sería, por ejemplo, un adjetivo cuantificador indefinido? Por ejemplo, walha. Esto es un adjetivo cuantificador, pero indeterminado, ¿no ve? ¿Qué es walha? Muchos, Muchos, ¿sí? Entonces, es un adjetivo cuantificador, pero indefinido. Ya no se sabe cuánto. No se sabe cuánto. O puedo decir juca. Eso es poco, pero ¿cuán poco? Tampoco se sabe, ¿no ve? Ujú. Entonces, en estos casos, cuando utilizamos estos sufijos, perdón, estos adjetivos cuantificadores y indefinidos, tampoco necesitamos colocar el sufijo naka en el sustantivo, ¿ya? Entonces, walja uta. Entonces, no necesito escribir así, walja uta naka, sino walja uta, ¿ya? Walja muchas uta, casas. ya dice muchas casas. Alguien diría casas, entonces tendría que ser naka, ¿no? No, porque aquí ya estamos utilizando un adjetivo cuantificador, ¿no? Que es plural. Walja uta ya hace referencia a muchas casas, ¿ya? Hukam, ¿qué podemos Que, decir? Parva. Ayatichiri y Uta es una casa, ¿no ve? Ahora Walha, Uta es entonces casa. es como que no necesita, o sea, claro, o sea, la Naka sería como la S nuestra, casas, así, Exacto. ya. Especificar la cantidad no es necesario. Ujú. Exactamente. Hace un momento, esto igual hemos visto en la regla 2, ¿no? Casa. Pues este walha es un adjetivo cuantificador, pero indeterminado, indefinido, ¿no ve? O este Ujú. hukah también. Entonces, cuando utilizamos un adjetivo cuantificador indefinido, no necesitamos utilizar el sufijo naka en el sustantivo. ¿Ya? Entonces, walha uta, hukah uta, walhaqe, ¿no? Entonces, solamente en su forma nominal. ¿Alguna pregunta? Ya te tiré una consulta y una duda.
Ya, Bueno, yo he escuchado decir, ¿no? Walja, o sea, yo tengo hartas llamas, es Walja, Carhuanaca, Udjitu, eso, en el campo. Entonces, ahí sigue usando el naca, o sea, en esa parte ahorita me hace confundir y ahora usted dice que ya, no se puede usar el naca, ¿no ve? ya. Puede ser una variación dialectal, no tiene por qué preocuparse, pero la regla es esta ya. Por ejemplo, yo podría decir Ah, Walja ya. Carwa Nitua directamente, ¿no? Walja Carwa Nitua, aquí. ¿Qué estoy diciendo? Tengo varias llamas, ¿no ve? O sea, no Ah, ya. necesariamente tengo que decir Walja Naca. Carwa Naka Nitua. ¿Me dejo entender? Ah, ya. ¿Ya? Walja Carwa Naka Nitua significa lo mismo. Y si yo digo Walja Carwa Nitua, significa exactamente lo mismo. Eso estamos aprendiendo ahora. Ah, ya. ¿Ya? Ah, ya. Entonces, Ya, ya. claro, aquí Gracias. no estamos conjugando, entonces tal vez medio que suena raro, ¿no? Directo. Entonces, eso, ¿ya? A ver, otro ejemplo más que también es cuantificador indefinido. Cauca. ¿Qué es cauca? Harto. ¿Cuánto? ¿Cuántos? ¿Cuánto? ¿Sí? ¿Cuánto? Entonces la pregunta, mira, cauca maranitasa. ¿Cuál sería la respuesta? A ver. ¿Cuántos? Mm, Walja. Walja Maranita. No, Walja. es la pregunta. creo que, Traducción. Walja Es Catún Camaranito. No quiero Maranita. la respuesta, sino traducir esta pregunta. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Ya, entonces, ¿se han dado cuenta? Estamos manejando como si fuera plural, ¿no ven? Ajá. Entonces, por ejemplo, estamos cumpliendo esta regla. Entonces, si yo, por ejemplo, si esto estoy traduciendo como plural, entonces sería Caucamara Nakanitasa, ¿no ve? Entonces, no preguntamos así, sino solamente decimos Caucamara Nitasa, ¿no ve? Entonces, aquí no estamos utilizando, no estamos pluralizando, aquí Naka, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, cauca vamos a ser como o es un adjetivo también cuantificador indefinido. Cauca. O sea, no se sabe cuánto. ¿No ve? Lo mismo que walja, lo mismo que juca. Hay otro más, por ejemplo, ¿no? Medianamente, ¿no? ¿Qué se dice? Tantillo. Tantillo. Es un sufijo o adjetivo cuantificador igual indeterminado, tantillo. ¿No ve? Está de acuerdo a lo que es walja y juca. ¿Sí? Entonces, así podemos utilizar. No sé si está claro esta regla 3. Sí, está bien. Está Ya, clarísimo. muy bien. Entonces, borramos esto. Aquí escribimos. 4. Plural con nombre incontable. Nombre incontable. Cuando tenemos esta situación, de la misma forma, no utilizamos el sufijo naca. ¿Ya? No utilizamos el naca. Cuando obviamente no es contable, ¿no ve? Entonces, el nombre, el sustantivo es incontable. Por ejemplo, para que me entiendan, vamos a poner un ejemplo. Chua, ¿qué es chua? Cristalino. Cristalino, ¿Talo? chua uma. Así.
Entonces yo no digo, ¿no ve? Humanaca, ¿no ve? O digo humanaca. Oh, No. vamos a No. decir, No, entonces simplemente chua uma. ¿Por qué? Porque este nombre es incontable, o puedo contar el agua. Tal vez puedo medir, pero contar no puedo, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, a eso hace referencia el nombre o sustantivo es incontable. ¿Ya? Entonces, en ese caso, no necesito utilizar el sufijo nac. Otro, por ejemplo, a ver. Chiar, laca. ¿Qué es laca? Tierra. Tierra, Tierra. ¿sí? Entonces, tierra negra. ¿No ve? Entonces, yo no voy a decir chiar la canaca, porque claramente el sustantivo es incontable. ¿Ya? No se puede cuantificar. Entonces, por lo tanto, no utilizo ningún sufijo naca para pluralizar el sustantivo. A ver, ¿algún otro ejemplo? Okanaya, licenciado, perdón, buenos días. Yohña Pampa. Ah, ya. Yatichiri. Han o penaya. ¿Sí? Han o penaya. ¿Sí? Chojña pampa. Oye, Tichito. Hankukinaya. Han Iar o qué es? choque, ¿Ah? iar choque. Chiar choque. Ya, pero esto se puede cuantificar, ¿no ve? Sí. Sí, puede Pues no contar. entra en esta regla. La guaraguara yatichiri. Ah, y estrellas. ¿Cómo sería? A ver. Liju Arawaranak, tal vez, ¿no? No sé. Guaraguara, no. Se Guaraguara, puede contar las Yihuti. estrellas. Infinito. Walja. Bonito, ¿no? Walja Arawaranak, ¿ya? Ah, Walja Warawara. ¿Ya? Ya, pues, sí. Ah, pero este Warawara igual se puede contar. Ujú. Ajá, son ¿Sí? contables. Pues no Sí. iría. Sí. ¿Y Sí, cómo cuenta las estrellas yatishiri? ¿se puede contar? 1, 2, De 3, uno en 4. uno. Ya Uno paya en uno. Kimsakusi. Ah, No entra igual. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de sustantivos que no se pueden contar. ¿Ya? Medir sí podemos, pero contar no podemos, ¿no? Entonces, eres son agua. muchas estrellas. Ah, ya, ya, ya. Ya. ¿Ya? A eso hacemos referencia. A ver. La arena también puede ser con la chaya. Sí, Sí. Sí. ¿ya? Eso. ¿Ya? La ¿Se arena. entiende, no? ¿O alguna pregunta? Ya no veo tu pizarra, Yatichiri. ¿Sí? ¿Alguien más ¿Hankukinaya tiene? qué es? Nube. Blancas nubes. Nube La blanca. nube también se puede contar, ¿no? No, No. Mm, dale a ver. por ejemplo, cuando está todo nublado, ¿puedes contar? Un ente. Ya, 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 ya. Ya. Eso es. Ya. ¿Se ha entendido? Incontable. Nombre incontable. Sustantivo incontable, ¿ya? Sustantivo incontable, ya, vale. Yatichiri. Regla 5. En el inglés también hay eso. Ah, Se usa. seguramente. Sí, sí. Regla 5. Ya. Plural en variedad con nombre incontable. Escribamos ejemplos.
Ya. Aquí, cuando se habla de variedad, aquí una D me lo doy como variedad con nombre incontable. En este caso se trata de especificar alguna variedad de especie, algo así. ¿Sí? Si bien es incontable, utilizamos el sufijo naka. ¿Ya? Por ejemplo, aquí voy a poner ejemplo, ahí nos vamos a dar cuenta. Haru, ¿qué es Haru? Amargo. Amargo. Picante. Picante. Haru Jupa Amargo. Naka. Ah, la quinoa Es amarga. Jupa quinoa, ¿no ve? Mm, ¿Qué estoy haciendo aquí? Jupa Naka. Con este adjetivo que es Haru, lo estoy clasificando, ¿sí o no? mm. ¿Ya? Entonces, en ese caso, utilizo este sufijo naka. ¿Ya? Si bien es algo incontable igual, pero estoy clasificando. Entonces, pongo este sufijo naka. ¿Ya? Porque el adjetivo me lleva a aquello, ¿sí? Otro ejemplo. Vamos a hacer lo contrario de jaro, mosca, ¿no? Yatichiri. Sí, En la conjugación en el diálogo del Aymara, Haruhu Paki dice. Y allá no entra, creo, Naka ya. Haruhu Paki. ya harupaki. Haruhu Paki Ajito. Ya, me ha dado solamente quinoa amarga, ¿no? Ujú. Pero también podría decir haruhu panakaki. Haruhu Panaka. Pero algo, en la conjugación tal vez podríamos utilizar directa, ¿no ve? Pero aquí Ujú. estamos clasificando, Ya. Oliki o Yatichiri. ¿ya? Estamos clasificando, ¿ya? Oliki. Entonces, por eso, a ver, diremos de que aquí queremos especificar variedades, ¿ya? Aquí Ya. voy a poner. Cuando queremos especificar variedades, ¿no? Estamos hablando del sustantivo, entonces ahí utilizamos recién el sufijo naka, ¿ya? Ahora, cuando no estamos especificando variedades, entonces en ese caso directamente, ¿ya? Cumpliendo las otras reglas, ¿ya? Ahora escribamos mosca, ¿qué puede ser? Mosca acho, Muscatanta. mosca tanta, ya está. Mosca tanta, ¿no? Mosca anta, ¿sí? Ahora estamos clasificando, ¿no? Entonces, ¿Mosca estos qué son es? panes Perdón. dulces, estos Dulce. panes amargos, estos panes, no sé, ¿ve? Mosca tantanaca, ¿no? Cuando clasificamos, colocamos este sufijo naca, ¿ya? Cuando especificamos la variedad, ahora, si no estamos especificando variedad, no colocamos, Ya. ¿ya? Está claro, ¿no ve? Está claro. ¿Ya? Pues otro, por ejemplo, ¿cómo podría clasificar? A ver, alguna variedad. Puede ser por tamaño, Yatichiri, Hiscat. Exactamente, ¿no? Wawanak. Isca, guagua, naca, por ejemplo. ¿No ve? Entonces estoy clasificando en este caso por tamaño, ¿ya? ¿Ya? Si fuera singular, isca, guagua, ¿ve? Listo. ¿No ve? Por Pero aquí colores estoy hablando también. por colores, exacto. Hanko, hakinak. Oh, ¿Le suena esto? Hancock Aranaka. Hanko, aranak, ¿no? Ya, hanko, hakinak. Ya. ¿Ya? Entonces, cuando clasificamos, colocamos este sufijo naka. Walikit, Waliki. Liki Yatichiri. Quizá, Yatichiri. Yatichiri. sí, escucho. Iskawawanaka simplemente en su traducción sería niños nomás, ¿no ve? Sí, No sé, niños pequeños. Niños.
Sí, no sé, en algunas cosas no es necesario, no se sobreentiende, ¿no ve? Supone que los niños son pequeños, ¿no ve? Pero cuando quieras clasificar, ahí tal vez, ¿no ve? Pues puede haber niños un poco grandes, niños medianos, niños pequeños, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ¿no? Según talla, dices, ¿no? Hay una talla estándar, ¿no ve? Cuando llevan a control, entonces tiene que estar ahí, ¿no ve? Te lo marcan. Pero si sobresale o está debajo de eso, entonces hay que preocuparse, ¿no ve? Entonces, tal vez ahí podrían utilizar, no sé, si alguien es médico, enfermera aquí. ¿Ya? Pues cuando clasificamos, ¿sí? Waliki, muy bien, nos falta más reglas. Vamos a ver el día sábado, ¿ya? Juarichurto Cueñán dice que es feriado. ¿Es feriado mundial? ¿También en Chile es feriado, Miski? No, ¿No? ¿Cómo es en Janiwa. Bolivia? ¿Qué se conmemora? ¿Qué se celebra? Cuerpus Christi. Ah, pero el 15. Cuerpos tristes. ¿No es hoy día? Estamos en pandemia. Pues no, ya no hay, ¿no? Todos los días es, ¿no? Estamos en Bien. pandemia, el cuerpo está triste. Sí. Bueno, ahí terminamos hoy día, ¿ya? Nos vemos la siguiente clase, ¿sí? Practiquen, hagan más ejercicios de esto, ¿ya? Ya, Wally. Ya, Waleki, Tichiri, una Takeni. preguntita. Sí, ¿Cómo se dice termo o toma todo en Aymara? no hay. Entonces, termo podrías conjugar entre palabras, ¿sí? Termo, ¿qué es? Podrías dar un nombre en función a su utilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mantener caliente, ¿no ve? Caliente. A ver, ¿cómo podemos bautizarlo? Mataki. Junto umataki, ¿no? Sí, junto umataki. Ahora, toma todo es para llevar agua, ¿no ve? Umawayuchi, podrías decir. Waliki, ya, Tichiri. Waliki, yatanaka. Walek, takin, hikisin kama. Ikisinkamaya ya.